esta pequeña explicación que les he hecho hasta este momento o no todavía? Sí se ha entendido, ingeniero. Ya. Y ya esta parte se refiere a lo mismo. Ya. Formas constructivas de las máquinas asincrónicas. De acuerdo a las formas constructivas del rotor, existen dos tipos de máquinas asincrónicas, ya que el estator tiene la misma forma constructiva que las máquinas sincrónicas. Entonces, estas máquinas asincrónicas no difieren en el estator. El estator va a tener sus ranuras, va a tener sus devanados, si es trifásico, sus tres devanados. Los devanados que hemos aprendido en el anterior capítulo pueden ser imbricados, normalmente son imbricados. Devanados imbricados pueden ser simple capa, doble capa. Los mismos tipos de devanados. 1. Máquinas asincrónicas de rotor en cortocircuito, más conocidos como jaula de ardilla. Y la otra sería las máquinas asincrónicas de rotor bobinado. Entonces van a existir dos tipos de máquinas asincrónicas. De rotor en cortocircuito, más conocido como jaula de ardilla, y de rotor bobinado o rotor devanado. Ahora vemos las formas constructivas de esas máquinas. Máquinas asincrónicas de rotor en cortocircuito, motor de inducción jaula de ardilla por su parecido. Más se conocen estas máquinas asincrónicas de rotor en cortocircuito como motores jaula de ardilla, directamente. En la figura 1 se representan las formas constructivas de un rotor tipo jaula. Este es el rotor. En este rotor se construye ranuras cerradas. Estas son ranuras. Representan ranuras, son cerrados. En esas ranuras se introducen los conductores. Estos conductores normalmente son bastante gruesos, de bastante sección, conductores del devanado. Y esos conductores que están metidos a esas ranuras se cortocircuitan en ambos extremos por unos anillos de cortocircuito, que se presentaría por esta línea segmentada o por este anillo dibujado en forma segmentada. Si se tirara el núcleo, la parte de chapas magnéticas del rotor, y me quedara solamente con los conductores y los anillos de cortocircuito, se vería de esta forma. Solamente dibujó 4 basas, serían las basas, y cortocircuitado en ambos extremos. Es una forma constructiva muy sencilla. Evidentemente, estas basas son de bastante diámetro. Esa es la única diferencia. ¿Entendieron la forma constructiva de este rotor? Es sencillo, pero ustedes van a ampliar por su cuenta también las formas constructivas de las máquinas asincrónicas. En la figura 1A se observa el rotor en cortocircuito. Los conductores prácticamente son basas de cobre o aluminio y el anillo de cortocircuito frontal. Eso se ve en la primera figura. En la figura 2B se observa los conductores, 4 solamente, más los anillos de cortocircuito. Y por la forma que tiene esta figura, se parece a la jaula, ¿no? Se llama rotor jaula de ardilla. ¿Alguna pregunta ahí? Máquina sincrónico de rotor bobinado. Dibujo el rotor solamente, con sus ranuras, pero estas ranuras son ranuras semiabiertas. Y en estas bobinas o en estas ranuras
se construye un devanado, como del estator. Si en el estator tenemos un devanado trifásico, en el rotor también vamos a tener un devanado trifásico. Por eso se llama rotor bobinado o rotor devanado. El tipo de devanado puede ser imbricado, puede ser ondulado. En este caso, en algunas situaciones se utiliza el ondulado, pero mayormente también el imbricado. Puede ser simple capa o doble capa igual. Aquí he dibujado este rotor visto de un costado. Se ven las ranuras y los conductores que están construidos ahí. Más abajo dibujo las tres bobinas, los tres devanados del rotor. Y esos tres devanados, en un extremo se conectan en estrella y el otro extremo sale a unos anillos rosantes, que son de cobre o alguna aleación de cobre. Entonces, estos otros extremos, eso sale a este anillo rozante. El otro a este otro anillo rozante. Y el tercero ahí. Y a través de unas escobillas nosotros tenemos acceso desde la parte externa hacia el rotor. Entonces, el otro extremo de las bobinas se conecta a este cuadradito que sería anillo rozante y a través de estas escobillas tenemos acceso hacia el devanado del rotor. Eso es básicamente tan sencillo su forma constructiva. Evidentemente que el rotor devanado es más complicado que el rotor jaula de ardilla. El jaula de ardilla es bastante sencillo. ¿Preguntas? Voy a sacar yo un enlace pidiéndoles que amplíen las formas constructivas de las máquinas asincrónicas. Ya no he entrado en más detalle, entonces me van a presentar una práctica. Veamos el principio de funcionamiento de una máquina asincrónica. Es también bastante sencillo. Ya, para explicar el principio de funcionamiento de una máquina asincrónica, voy a utilizar una máquina sincrónica con rotor jaula de ardilla. Es el más sencillo. En la industria es el más usado. El 80% de los motores que se usan en la industria deben ser de este tipo jaula de ardilla. Son motores muy robustos, sencillos y duraderos, y baratos también. Ya, aquí en esta figura he dibujado un motor asincrónico jaula de ardilla. Del estator, las tres bobinas del estator los he concentrado acá. Fase A, fase B, fase C. Eso es del estator. Y el rotor, aquí está dibujado las barras y cortocircuitado. Si alimento con una tensión trifásica, entonces me va a hacer circular tres corrientes equilibradas en los devanados del estator. Estas tres corrientes, o por separado, hemos visto en la parte de fenómenos físicos de reacción de armadura, van a crear fuerzas magnetomotrices, FA, FB y FC. FA, FB y FC son ondas pulsatorias. Hemos hablado también de esto en fenómenos físicos de reacción de armadura. Estas tres fuerzas magnetomotrices son ondas pulsatorias, los tres, pero desplazados 120 grados cada uno. Entonces, su expresión matemática de la primera, de FA, es esta, con 0 grados de desfase.
El siguiente, FB, está desfasado en el tiempo y en el espacio 120 grados. Y FC está desplazado también más 120 grados en el tiempo y en el espacio. Entonces, estas tres fuerzas magnetomotrices, o flujos también pueden ser en otra escala, son ondas pulsatorias. De las ondas pulsatorias también hemos hablado en fenómenos físicos de reacción de Armadura. Sumando esos tres nos va a dar una F1 o una F resultante, cuya magnitud es 3 medios de la magnitud de uno de ellos, seno de T' más menos A. Y esta parte me está indicando que esta onda resultante es viajera. Y este signo acá me indica que pueden viajar en un sentido hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de esta secuencia. Si esta secuencia es positiva, puede girar a la izquierda. Si es negativa, va a girar, la onda resultante va a girar al revés, a la derecha. Es una onda viajera o giratoria, o también se llama progresiva. La fuerza magnetomotriz resultante F1 gira a la velocidad sincrónica. Eso sí, esta onda resultante, esa fuerza magnetomotriz resultante, va a girar a la velocidad sincrónica, la misma velocidad sincrónica de los generadores. Aquí está eso. A esta velocidad va a girar esa onda, porque estamos alimentando con 50 ciclos. Y si el devanado del estator ha tenido pares de polos, entonces va a girar a esa velocidad. Aquí ya represento esa onda resultante girando a la velocidad sincrónica, supuesto a la izquierda, a la velocidad n1. A ver, me disculpan un ratito. Vemos que la onda resultante gira a la izquierda a una velocidad n1. Esta fuerza magnetomotriz que está girando va a inducir fuerzas electromotrices en los conductores del rotor. Y esas fuerzas electromotrices inducidas van a tener este valor, donde B es la densidad de campo giratorio del estator. L es la longitud del conductor y B es la velocidad lineal del conductor. Dibujemos aquí aparte el conductor, el campo, y la velocidad del campo. Esta fórmula, este círculo son los conductores. En esta fórmula, la longitud es la longitud del conductor, la velocidad es la velocidad tangencial o lineal del conductor y B es la densidad de campo. Esto aparentemente no podemos aplicar, pero si nosotros tomamos como referencia el campo estático, entonces el conductor se moverá en sentido contrario. Este va a ser el sentido de la velocidad. Si realizamos ese producto, encontramos el sentido de esta fuerza electromotriz inducida. Es entrando a la página. Realizamos este producto vectorial. Realicen ese producto vectorial, evidentemente, es entrando a la página. ¿No es cierto? Entonces, el sentido de esta fuerza electromotriz inducida, E sub J, lo llamaremos así, es entrando a la página y su magnitud es L, velocidad tangencial y densidad de campo.
Hasta ahí yo creo que es fácil, posiblemente han entendido muy bien. Ahora razonemos volviendo a la figura de la máquina o del rotor en particular. Este conductor está cortocircuitado por estos anillos rosantes. Todos los conductores están cortocircuitados en ambos extremos. Si en este conductor tenemos un voltaje o una fuerza electromotriz inducida y está cortocircuitado, entonces necesariamente va a producirse una circulación de corriente en el mismo conductor. Y esa circulación de corriente, tomando en cuenta que solamente es puro resistivo, va a estar en fase con el voltaje inducido. Entonces va a tener la misma dirección de la fuerza electromotriz inducida, la corriente que va a circular en ese conductor, entrando a la página. Ya. Y tenemos también la presencia ahora de una corriente entrando a la página y tenemos un campo giratorio o un campo aquí, magnético, que aparece. Y gracias a eso se produce una fuerza mecánica, FJ, llamado, que es igual a la longitud del conductor, la corriente que circula en ese conductor por la densidad. La corriente está entrando a la página y el campo está hacia abajo. Si realizan el producto, encuentran el sentido de la fuerza electromotriz inducida, que es este, FJ. Sería a la izquierda. Y si tomamos un torque al centro, momentos al centro, R que sea el radio del rotor, encontramos un torque M sub J, que va a ser el producto de FJ por R, para ese conductor únicamente. Y este fenómeno que hemos analizado para un conductor va a ocurrir para todos los conductores, para los N conductores o los J conductores que va a existir en el rotor. Si realizamos la sumatoria de todos los torques, vamos a encontrar el torque total. Y cuando este torque total es mayor a los torques resistentes, el rotor empieza a girar. Observando la figura 4, el rotor arranca o gira en el sentido de rotación de la fuerza magnetomotriz giratoria. Ese es el principio de funcionamiento en su forma más sencilla.